Hola, ¿qué tal? Nosotros vamos a hablar del capítulo 3 y 4 del libro de Tórtora y vamos a comenzar hablando de las células y la homeostasis. Las células van a llevar a cabo múltiples funciones que ayudan a que cada sistema contribuya a la homeostasis de todo el cuerpo. Una sola célula es la unidad básica estructural y funcional viviente del cuerpo. Ahora bien, para comprender un poco más de la célula, necesitamos hablar de las partes de ella. Las partes principales de una célula van a ser la membrana plasmática, el citoplasma, las estructuras contenidas entre la membrana plasmática y el núcleo como tal. Hablemos primero sobre la membrana plasmática. Esta va a ser la que rodea y contiene al citoplasma de la célula. Va a estar compuesta por proteínas y por lípidos. Y, de acuerdo con el modelo del mosaico del fluido, la membrana es un mosaico de proteínas que flotan como témpanos en un mar, formados por la bicapa lípida. La bicapa lípida consiste en dos capas de fosfolípidos, donde las cabecitas van a ser hidrofílicas, o sea que les gusta el agua, y lo que está en el centro va a ser hidrofóbico, o sea que no le gusta el agua. Dentro de la membrana plasmática va a haber dos grandes grupos a través de la membrana que vamos a tomar en cuenta, que va a ser el transporte pasivo y el transporte activo. En los procesos pasivos, una sustancia atraviesa la membrana a favor de su gradiente de concentración utilizando su propia energía cinética, lo cual quiere decir que va a pasar de donde hay mucho a donde hay poquito sin utilizar algún tipo de energías, no va a utilizar ATPs. Ahora, dentro del transporte tenemos a la difusión simple y a la difusión facilitada. En la difusión simple, las moléculas que difunden a través de la bicapa lipídica de la membrana plasmática no son polares e hidrófobas, como el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno, los esteroides, las vitaminas liposolubles y las moléculas polares sin carga eléctrica, que son el agua, la urea y alcoholes pequeños. Y en la difusión facilitada, que está medida por canales, un soluto se moviliza a favor de su gradiente de concentración a través de la bicapa lipídica por medio de un canal de membrana. Bien, en los procesos activos se va a utilizar la energía celular para transportar una sustancia cuesta arriba en contra de su gradiente de concentración, o sea, de donde hay poco a donde hay mucho. Algunas sustancias van a poder atravesar la membrana en contra de su gradiente de concentración mediante este transporte activo, como por ejemplo ciertos iones como el sodio, el potasio, el hidrógeno, calcio, aminoácidos y monosacáridos. El transporte activo va a utilizar dos fuentes de energía, que va a ser la obtenida a partir de la hidrólisis del ATP, es la principal fuente de energía en el transporte activo primario, y la energía almacenada en los gradientes de concentración es la fuente de energía en el transporte activo secundario. Ahora bien, también tenemos el citoplasma. El citoplasma abarca todos los contenidos celulares limitados por la membrana plasmática, excepto del núcleo, que contiene el citosol y los organelos. El citosol es la porción líquida del citoplasma que contiene agua con diversas sustancias químicas como los iones, la glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, proteínas, lípidos, ATP y productos de desecho. Básicamente, el citoplasma es el citosol con los organelos y el citosol es la parte líquida de la célula, obvio, sin los organelos. Los organelos son estructuras especializadas con formas características y funciones específicas. También tenemos al núcleo. El núcleo está formado por una envoltura doble, poros nucleares que controlan el movimiento de las sustancias entre el núcleo y el citoplasma, el nucleolo que produce los ribosomas y los genes dispuestos en cromosomas. Estos controlan la estructura y dirigen las actividades de la célula. Las células somáticas humanas contienen 46 cromosomas, 23 heredados de cada progenitor, mamá y papá. Toda la información genética contenida en una célula o en un organismo se denomina genoma. También vamos a encontrar a la síntesis de proteínas. Las células producen proteínas por transcripción y traducción de la información genética contenida en el DNA. El código genético es un conjunto de reglas que relacionan las secuencias de los tripletes de bases del DNA con los codones correspondientes de RNA y los aminoácidos que especifican. El crecimiento y desarrollo de cada organismo depende de la replicación precisa del material genético durante cada división celular. Este es un hecho destacable, sobre todo si tenemos en cuenta que como individuos todos hemos surgido de la fertilización de un solo huevo o un solo espermatozoide. A partir de esta única célula nos desarrollamos en individuos únicos con tipos de tejidos altamente diferenciados. El ciclo celular
la secuencia de eventos que abarca el periodo comprendido entre la finalización de una división celular hasta el final de la siguiente división implica tanto la división del núcleo de la célula, cariocinesis, como la división del citoplasma, citocinesis. Hay dos tipos de división celular, la mitosis y meiosis. Nuevas células corporales somáticas están formadas por mitosis. Cada división celular produce dos nuevas células hijas con el mismo número y tipo de cromosomas que la célula principal. La formación de gametos masculinos y femeninos en células animales o esporas en células vegetales es por meiosis. Los gametos y las esporas tendrán la mitad del número de cromosomas de las células progenitoras. Cuando las personas hablan sobre división celular, la mayoría de las veces se refieren a la mitosis, el proceso de producción de nuevas células del cuerpo. La meiosis es el tipo de división celular que crea óvulos y espermatozoides. Haciendo énfasis en esto, la mitosis es un proceso fundamental para la vida. Durante esta, una célula duplica todo su contenido, incluyendo sus cromosomas, y se divide para formar dos células hijas idénticas. Debido a lo crítico de este proceso, los pasos de la mitosis son controlados cuidadosamente por varios genes. Cuando la mitosis no se regula adecuadamente, pueden producirse problemas de salud como el cáncer. El otro tipo de división celular, la meiosis, asegura que los humanos tengan el mismo número de cromosomas en cada generación. Es un proceso de dos pasos que reduce el número de cromosomas a la mitad, de 46 a 23, para formar espermatozoides y óvulos. Cuando los espermatozoides y los óvulos se unen en la concepción, cada uno aporta 23 cromosomas, por lo que el embrión resultante tendrá los 46 habituales. También permite la variación genética a través de un proceso de mezcla de ADN mientras las células se dividen. Ahora hablaremos de los tipos de tejido. Un tejido es un grupo de células similares, generalmente de origen embriológico, que se encarga de una función específica. Contribuyen a la homeostasis mediante el cumplimiento de diversas funciones, como protección, soporte, comunicación intercelular y resistencia contra las enfermedades. Los tejidos del cuerpo se clasifican en 4 tipos básicos: el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. El tejido epitelial se divide en el epitelio de cobertura y revestimiento y el epitelio glandular. Están compuestos en forma principal por células con escaso material extracelular entre membranas plasmáticas adyacentes. Las superficies apical lateral y basal de las células epiteliales presentan modificaciones para llevar a cabo funciones específicas. Los epitelios pueden ser simples, o sea, de una capa. Estas pudiesen ser pavimentoso, cúbico o cilíndrico. Luego están los pseudoestratificados, que aparentan tener 2 capas, pero solo son de una, o los estratificados, que contienen varias capas. Ahora, el tejido conectivo es de los más abundantes en el cuerpo. Funciona como el principal medio de transporte del organismo. Es el depósito principal de las reservas de energía, formado por pocas células y abundante matriz extracelular, compuesta por una sustancia fundamental y fibras proteicas. La matriz determina en gran parte la cualidad del tejido. Por ejemplo, en el cartílago, la matriz es firme pero flexible, y la del hueso es dura e inflexible. Esta puede ser de fibras de colágeno, elásticas y reticulares. Hay que destacar que sus 2 subclases son el tejido conectivo embrionario, que está presente en el embrión y en el feto, y el tejido conectivo maduro, que está presente en el recién nacido. Los embrionarios son el mesenquimático y el mucoso. El tejido conectivo maduro se diferencia a partir del mesénquima para formar el tejido conectivo laxo o denso, cartílago, óseo y conectivo líquido. Las células del tejido derivan de células mesenquimáticas. Los tipos celulares abarcan múltiples funciones, como la secreción de la matriz extracelular, la fagocitosis, secretar anticuerpos, producir histamina, almacenar triglicéridos y migrar desde la sangre en respuesta a una infección. Ahora, por la parte de los tejidos musculares, está constituido por células denominadas fibras o miocitos, especializadas para la contracción. Contribuye a la movilidad, mantiene la postura, produce calor e interviene en la protección. Existe el tejido muscular esquelético. Este se encuentra en huesos, es estriado y voluntario. También tenemos el cardíaco, que se encuentra en las paredes del corazón y es involuntario. También el muscular liso. Este se encuentra en paredes de órganos internos huecos, en vasos sanguíneos y vísceras, y este es sin estriaciones e involuntario. Por último tenemos al tejido nervioso. Este es compuesto por neuronas, células nerviosas y células de la neurología, células de soporte y protectoras. Las neuronas responden a los estímulos mediante su conversión en una señal eléctrica llamada
potencial de acción y conducen los impulsos hacia otras células. La mayoría poseen un cuerpo y dos extensiones celulares, la dendrita y el axón. Esperamos que esto les haya gustado y de nuevo, si se preguntan cómo es que sabemos todo esto, pues es porque atendemos a la clase de Juan de Dios Carrillo Matú.